Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos con Diego Martínez en el marco de una nueva Hola, ¿qué tal? actividad para amenizar el confinamiento, que no sabemos hasta cuánto va a durar, pero bueno, mientras dure, estamos haciendo aquí actividades. ¿Cómo llevas la cuarentena, Diego? Bueno, pues la llevo como puedo, ¿sabes? Pues con a días peor, días mejores. Tengo la suerte de que ahora tengo mucha tarea que hacer que pensaba que se me iba a alargar en el tiempo y fíjate, ahora tengo un buen hueco para poder revelar todo. He tenido una buena tanda de trabajo de revelado y de escaneado. Entonces, bueno, estoy aprovechando para eso y, bueno, para seguir entrenando un poquito, por si algún día no vuelven a dejar escalar y, bueno, más o menos, cocinando un poco, estas cosas, viendo muchos vídeos en internet, poco a poco, Bueno, en eso pues estamos. les comento a toda la gente que está dentro ya del chat que la entrevista se va a colgar luego en YouTube, ¿vale? Hoy o Ujú. mañana, seguramente mañana. Genial. Y que en cualquier momento me podéis hacer alguna pregunta, pero me las hacéis a mí en privado, por el chat, ¿vale? Porque yo las voy a leer y cuando pueda las incluyo en la entrevista, ¿vale? Eso es importante, que las preguntas que queréis hacer a Diego me las hagáis a mí, para yo transcribirlas. Y nada, iba a presentar a Diego, pero cuando estuvimos preparando la entrevista un poco, se me hacía un poco difícil presentarlo porque Diego es muchas cosas. Entonces casi mejor que se presente él a sí mismo, como desee ser conocido. Bueno, pues es que es un poco, tienes toda la razón, Javi, porque es que la verdad es que me mueven muchas diferentes versiones de la fotografía. Soy más conocido, o como empecé a hacerme más conocido, fue como fotógrafo retratista, dedicado más a la editorial, en revistas. Estuve prácticamente 10 años trabajando en una revista internacional que, bueno, muchos de vosotros conoceréis, que es la revista Squire. Y de ahí, bueno, ahí viene mi pasión por el retrato y de ahí me hice más conocido. Ahora podréis ver en pantalla, estáis viendo algunas fotografías mías. En este caso fue mi primera portada, a la cual tengo pues mucho cariño, porque tiene, bueno, tiene mucha historia personal y fue para mí como un reto como fotógrafo profesional. Eh, Como comento, es del 2008, o sea que fijaos, ya ha pasado ya bastante tiempo. Y nada, le tengo mucho cariño porque fue como una forma, en esta portada, con el antiguo director de la revista Squire, estuvimos dándole vueltas para ver cómo enfocábamos la nueva futura imagen de esta revista que venía de Estados Unidos, una de las más antiguas, cómo la traíamos a España y cómo le dábamos nuestro puntillo, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos dándole vueltas y justo para mí esta portada fue una sorpresa porque yo no esperaba que fuese a tener esta oportunidad de fotografiar a Benicio, ya que yo estaba de vacaciones en Cuba y justo cuando en ese momento no había ni teléfono ni nada, aterricé y encendí el teléfono y tenía un mensaje diciendo, bueno, que teníamos esta oportunidad de, aprovechando la película que había grabado Benicio sobre el Che, pues bueno, hacer esta portada. Aproveché entonces, bueno, yo ya tenía en mente que tenía una serie de ideas de iluminación basadas en jugar mucho con los reflejos en los ojos y crear unos efectos un poco diferentes o que atrayesen al espectador de una forma diferente. Entonces, bueno, fue mi primera presentación en sociedad con este tipo de iluminación, que es un poco eh, invasiva en el sentido de que se acerca demasiado al personaje, pero también te permite ver la cercanía del personaje para el lector. Y bueno, a mí me gusta mucho trabajar el primer plano y todo el mundo que trabaja, conoce un poquito mi trabajo, sabe que los primeros planos me atraen mucho porque es donde me siento cómodo, en el tú a tú con el personaje. Y sobre todo veréis en muchos de estos retratos míos que siempre intento jugar con que la persona esté seria, porque desde mi punto de vista es muy difícil forzar sonrisas o hacer que una persona sonría en los pocos tipos que tenemos en el trabajo editorial o en una sesión fotográfica. Tenemos muy poco tiempo como para arrancar esa sonrisa cómplice o cercana o de persona a la que conoces. Entonces, yo me siento más cómodo en la seriedad. Creo que todas las personas somos
serias por naturaleza y luego nos vamos haciendo más divertidos según nos vamos conociendo los unos a los otros. Mira, estamos viendo otras fotos como Viggo Mortensen también. Sí, Vigo fue una gran oportunidad. Bueno, ya pasaron, como habéis visto, antes era el número 11, este era el número ya 55, ya estábamos más rodados, sabíamos un poquito más por dónde queríamos ir. En este caso tuvimos un poquito más de suerte, teníamos un poquito más de tiempo. No he comentado que normalmente el trabajo de un fotógrafo editorial tenemos muy poco tiempo. Y de vez en cuando hay golpes de suerte y tenemos una sesión un poco más alargada en la que se puede hacer un estilismo, en este caso es un estilismo de Berta Álvarez, una gran amiga mía y grandísima profesional. Entonces aprovechamos y podemos hacer un estilismo pues, con tranquilidad, adecuado, cercano a las creencias de la revista. Y con él, como podéis ver, con Viggo también trabajé ese tipo de acting. Bueno, con Viggo es muy fácil trabajar, igual que pasa con Benicio. Son gente muy acostumbrada a las cámaras, se sienten muy a gusto con estar dentro de una cámara, pero sí tienes que jugar un poco hay que buscar un equilibrio entre lo que tú quieres hacer, lo que ellos hasta donde quieren llegar. Entonces, bueno, cuando en ese diálogo pues llegas a una serie de acuerdos y conmigo en este caso fue muy sencillo. Como una anécdota, decir que ese collarcito que lleva es aporte suyo, decidió el ponerlo porque siempre lo lleva, de su equipo de fútbol. No me digas cuál es porque soy malísimo con el fútbol. San Lorenzo de Almagro, creo. No lo sé. Entonces fue decisión de él, nos pareció maravilloso. Entonces, bueno, ese es el diálogo que digo que se establece a veces en una sesión fotográfica. Y bueno, como podéis ver, en la iluminación siempre intento mantener, voy cambiando ciertas veces mi iluminación, pero siempre se basa tiene una serie de características comunes, ¿no? Como esas luces duras, que buscan los contrastes, busca un poco la dureza. No sé, es donde me muevo más cómodo en este tipo de luces, aunque luego trabajo otras muchas, ¿no? Pero... ¿Se dejan dirigir estas superestrellas? O sea, son... Sí se dejan, ¿eh? En el fondo es un diálogo, como te digo, que os he dicho que se establece, es un diálogo con ellos, pero en ese diálogo hay momentos de tensión en el que tú quieres ir por un camino, él quiere ir por otro, y de repente te encuentras en un cruce de caminos que es genial, que es donde surgen momentos, como por ejemplo en el de Ricardo, que ya a Ricardo le dije en la primera foto, que esta tuvimos muy poquito tiempo para hacerla, porque fuimos un poco, como siempre, con muchas prisas, de un día para otro tuvimos que ir a Donosti a hacer las fotos, y pudimos ir con una gran amiga mía que me echó la mano, Gutiérrez, y la estilista Paula Escanciano, y nos fuimos allí a Donosti a hacerle estas fotos. Y justo yo le pedí, dije, oye, quiero que estés muy serio, una foto dura, tal. Pero en este diálogo pues empezamos a vacilar un poco, a contarnos historias y demás, y surgió esta sonrisa cómplice que no pude evitar sacarlo. Entonces, no pudimos, si no recuerdo mal, creo que fue la primera portada doble de Squire en la que era desplegable, porque jugar con esa doble sonrisa, o sea, esa parte dura y esa parte cercana y amable, era muy interesante. Entonces, esto surge del diálogo, surge de la conversación y de esa parte que os digo que a veces hay que saber lidiar, pero yo creo que abro muy bien la circunstancia, porque yo soy muy serio en el trabajo. Entonces, intento siempre partir de la base de que estamos los dos trabajando. Esto no es no venimos a pasárnoslo bien, sino lo pasamos aún mejor, pero venimos a trabajar. Entonces, vamos a hacerlo de la forma que estemos los dos a gusto. Yo como fotógrafo y tú como fotografiado. Aquí me ocurre mucho lo mismo, ¿sabes? Sobre todo, los retratos llevan una parte, sobre todo cuando te acercas tanto, como en este caso, es muy difícil poder... forzarla a que el personaje esté tranquilo, aunque sea tan profesional como lo que estamos viendo en este momento. Un poquito más adelante veremos más retratados en las que han sido un poco más complicados llegar al punto en el que yo me siento a gusto. Pero, como te digo, siempre que juegas con la seriedad, creo que es más sencillo que las personas estén a gusto en una situación tan incómoda como es que te hagan fotos. Hasta ahora hemos sacado a gente archifamosa, guapísima. ¿Qué voy a decir? ¿No? Pues es que hacer una foto a Leonor,
es complicado. O sea, teniendo claro lo que quieres hacer, pero tienes que tener claro llegar a la situación y decir, no, es que tengo el personaje, tengo un buen estilismo, tengo una chica guapísima, tengo un buen make-up, pero ¿qué quiero hacer, no? Yo en este caso, yo siempre intento salir, siempre cuento cuando hablo sobre mi trabajo, siempre cuento que yo voy a o intento ir a casi todos los retratos o a todos los encargos con 3 planes. Un plan A, que es lo que me gustaría hacer, un plan B por si me falla ese plan y el plan C, que es por si falla todo. Entonces, bueno, en este caso se cumplió el plan A porque yo quería hacer un primer plano, trabajando con anular, que bueno, es un flash bastante... Ahora ya se utiliza mucho, pero en esa época todavía, estamos hablando hace unos cuantos años atrás, o a lo mejor 8 o 9, no se llevaba tanto, entonces era como una situación un poco rara, había que lidiar un poco también con la sensación de que el personaje no se sintiese atacado por ese tipo de aparatajos, ¿no? que te pones delante de la cara. Luego hay gente, que hablábamos de gente fácil de fotografiar por su costumbre. En este caso ya empezamos con gente que no están... Bueno, ahora ya sí, porque hasta hace poco este tipo de personajes no están acostumbrados. Los cocineros no eran... Estamos hablando, no sé de qué año estamos hablando, pero unos cuantos atrás también, 2010 igual. Adrià todavía no era tan... En España no era tan la Champions League como es ahora, ¿no? Ahora todo el mundo sabe de cocina, todo el mundo cocina y todos somos chefs en nuestras casas. En esa época poca gente conocía a Adrià, a no ser que estuvieses en el mundo, y bueno, nosotros arriesgamos a hacer esta portada. Encima fue una portada como un poco icónica, ya que si, como podéis leer ahí, ponen esta portada hueles y rozabas eso, esa parte salía un aroma que había creado Adrià para la ocasión y bueno, fue un juego muy divertido. En este caso, al ser una persona que no están acostumbrado, o no estaba tan acostumbrado a estar delante de las cámaras, el juego de decir a una persona que se quede seria y que quiere y le cuentas esto que os acabo de contar, funciona muy bien. Sobre todo la frontalidad, esa mirada a cámara, transmitió fácil. Para mí fue muy sencillo hacer las fotos y él se sintió sobre todo cómodo porque no le pedía cosas estrambóticas, como pueden pedir en otras ocasiones otro tipo de fotógrafos o otro tipo de necesidades editoriales, que no, en mi caso yo no me siento a gusto haciendo cosas estrambóticas a personajes, ya que a mí no me gustaría, o sea, lo que yo no me gusta pedir, lo que no me gustaría que me pidiesen a mí. Entonces, tenemos 2 preguntas, Diego, perdona que te interrumpa, claro, de la gente que está asistiendo a la entrevista. Sí. 2 no, 3, porque acaba de entrar una ahora mismo. Vale, genial. Vale. A este tercero pregunta sobre la cámara del Himalaya, pero al Himalaya vamos a ir luego. Sí, llegamos en un momentín. Ahí está. En un rato sí. Llegamos ahí a la cámara que tiene. La tengo por ahí, la tengo preparada para que la podáis ver. Vale, entonces 2 preguntas sobre el trabajo editorial, ¿vale? Sí. La primera es si tienes alguna manera de planificar una sesión, algún camino previamente planificado. Lo que tú decías antes, que tenías plan B, plan C por si uno falla y que eras muy disciplinado, que dejabas poco la improvisación. Sí. Y la segunda, la importancia del retoque y del procesado en las fotos. Si llevan mucho, si lleva poco, si cuentas con ello a la hora de hacerlo. Pues mira, la primera pregunta es si lo llevo pensado. Sí, siempre lo suelo llevar pensado a la sesión. Suele coincidir porque yo no sé si le ocurrirá, bueno, sé que le ocurrirán a muchos fotógrafos como a mí, que vamos por temporadas. Hay una temporada en la que te sientes más involucrado o más cómodo en un tipo de iluminación, o una estructura de iluminación. Entonces, normalmente suelo agarrarme un poco a ese tipo de iluminación en la que, por lo que sea, me siento más a gusto en esa época. O que me pida, también puede ser que me pidan desde mi cliente, me pida un tipo de iluminación concreta. Oye, Diego, me gustaría que hicieses este tipo de iluminación que hiciste cuando hiciste a tal personaje y tal. Entonces voy ya directamente con ese tipo de iluminación. Y la otra, perdona, la otra pregunta era... La importancia del retoque y del procesado en estas fotos. Si llevan mucho, si cuentas con ello a la hora de la toma. Pues te diré que, por desgracia, hay un punto, y eso lo retomaremos cuando cuente la parte, digamos, más analógica de mi trabajo. El trabajo digital hay que pasar por
por el retoque sí o sí, ya que al trabajar con todo profesional debe trabajar en formato RAW o formato RAW, según lo queréis pronunciar. Eso lo que hace es que tengamos unos archivos totalmente planos, con muchas posibilidades de retoque, pero si tú ya tienes una idea, que es lo que me pasa a mí, que yo siempre suelo tener una idea y suelo iluminar para crear esos contrastes, o sea, es decir, yo esos negros que veis en los laterales, a lo mejor en un retrato mío o en los laterales de una cara, eso está creado siempre físicamente. Yo todo lo que se pueda iluminar, lo ilumino. Creo que la iluminación es el camino a ser un buen fotógrafo. Ser un buen laborante también es importante, ¿sabes? O sea, saber retocar, utilizar las técnicas, pero un buen fotógrafo juega con la luz y la luz es nuestro aliado, entonces tenemos que jugar con ello. Entonces es muy importante partir de una buena base y si es necesario, pues evidentemente se retoca. Pero yo intento pasar más tiempo con la cámara que con el ordenador. Genial, perfecto. Pues vamos a ir ahora a la parte de las campañas publicitarias, ¿vale? Sí. Salimos un poco del retrato individual y vamos a ver campañas que... Bueno, más en modas, ¿no? Que hemos hablado de... Sí. Sí, Eso. exacto, sí, perdón. Bueno, esto es que yo antes siempre suelo contar que en las modas, a mí la moda me gusta, pero no a la moda al uso. Entonces a mí me gusta hacer pequeñas historias, cosas a las que cuente algo, o sea, porque me gusta mucho el reportaje, cosa que vais a ver un poquito más adelante. Me gusta mucho la fotografía de reportaje, de autor, en la que se cuenta algo. Entonces, en la moda muchas veces pues se peca un poco de basarnos solo en la ropa o la belleza o en la iluminación o en la localización. Entonces, en este caso bueno, me propusieron desde la revista Traveler hacer una portada homenajeando la llegada del hombre a la luna. Bueno, entonces empezamos a trabajar con ello, a pensar cómo podíamos hacer. Entonces, bueno, pues, como podéis ver, son una familia que llega a la luna, que son los monegros. Estudiamos mucho dónde podíamos encontrar un desierto en el que se podría fotografiar y asemejar un poco a la luna. Son la familia de una de las redactoras, pero bueno, como lo han camuflado, no se ve. Y está fotografiado con luces muy frías y luego los cielos están fotografiados in situ a la noche, allí en Los Monegros. Todas las tomas teníamos que buscar posibilidades de tomas aéreas porque queríamos hacer alguna foto que pareciese, pues eso, la luna. Entonces había que buscar una zona en la que se pudiese volar con dron y tuviésemos posibilidades. Bueno, pues aquí pudimos, Los Monegros en esta zona concreta, que pedimos permisos y demás, pudimos hacer fotos con dron y poder acceder a este tipo de imágenes que, bueno, que es utilizando las inspiraciones de la temporada. En este caso también Berta Álvarez hizo el estilismo. Entonces fuimos buscando esas tendencias del momento, pues aquí hay todas las marcas más potentes del mercado en esta historia, para buscar un momento que se asemejase en nuestra cabeza un poco a la llegada a la luna, ¿no? Pues aquí las Vans asemejan esa llegada. Todo fue jugando un poquito con esta parte de, digamos, un poco de ensoñación que tiene también el reportaje y de la moda. Como veis, eso es un juego, o sea, un poquito, o sea, está todo muy estudiado, buscada la luz en su momento para poder luego, en este caso, sí que tuve que utilizar el Photoshop para poder integrar esos cielos que sí son míos. O sea, porque lo que no quería era crear un fondo o un cielo que no fuese real. Son los cielos de Los Monegros, más orientado, la cámara está orientada al mismo punto donde estaría luego ese cielo, o sea, todo está bastante pensado. Y luego siempre hay una parte, como os he dicho, una parte de improvisación, que claro, siempre surgen circunstancias que hay que irlas apagando en estos pequeños fuegos. Sobre todo cuando somos pequeños equipos, en este éramos muy poquitos. O sea, nos tocó hacer a todos de todo, desde asistentes, estilistas, todo. Hicimos todos un poquito de todo. Niñeros cuando hacía falta, ayudar a los niños y todo hicimos. Pero bueno, creo que un reportaje bastante interesante que nos fue premiado también con los premios NH. Y bueno, fue un gran punto en esta carrera y en este momento de contar un poco la moda dándole una vueltecita. Luego más adelante, en la siguiente vais a ver, bueno, me gusta jugar también con la parte del humor, o sea,
es una parte, bueno, divertida. No todo tiene que ser tan reglado, ¿no? Hay que jugar un poquito también a pasártelo bien. Y bueno, esto es un poco el trabajo que hicimos eso para esta ocasión. Ahora os vamos a enseñar, a ver si me puedes poner la otra. Que bueno, esto también es una cosa que siempre quise hacer y la hice para la revista Oficial con Berta otra vez. Y siempre quise fotografiar bajo el agua. Me gusta el submarinismo, por desgracia ya no puedo practicarlo tanto, pero siempre me ha gustado la fotografía acuática y era como un reto poder iluminar dentro del agua y poder sacar retratos, jugar con esta parte creativa dentro del agua. Entonces, bueno, fue una labor muy amplia, muy larga de estudio, de cómo poder llegar a crear estas imágenes con un muy bajo presupuesto, porque no teníamos prácticamente nada de presupuesto, y el resultado quedó muy bien, porque con presupuesto se puede iluminar muy bien dentro del agua, ¿sabes? Puede coger carcasas acuáticas carísimas, focos acuáticos, y en este caso yo hice un invento con una serie de tuppers y de cables, preguntando a mis amigos y demás, y pude sincronizar mis flashes de estudio desde abajo del agua por un cable que estaba conectado, un tupper que estaba enganchado, flotando justo encima, al lado de mi cabeza, para que el flash que estaba dentro de la cámara sincronizase y poder hacer, bueno, una locura que Muy artesano, ¿no? ¿Eh? Muy artesano. Sí, muy artesano. Me gusta mucho buscarme yo las castañas. Me encantaría que me sobrase el dinero para comprarme todos los aparatitos porque me gustan. Pero yo creo que es parte también, tenemos que ser un poco inventores y resolutivos. Y dije, pues, esto no me iba a frenar a hacerlo. Entonces, como esto está hecho en una piscina, en lavapiés, en una piscina interior, con unas telas que compré abajo de mi casa, mis flashes de estudio puestos afuera y bueno, creo que el resultado, una funda que me costó muy barata, comprada por internet, trabajado con mi Mix Pro 2, chiquitita, o sea que pudimos hacer un trabajo muy, muy divertido y como, bueno, me quedé súper a gusto, la verdad, de este trabajo. Y la modelo ayudó muchísimo porque lo sufrió la pobre cada vez que se tenía que tirar al agua, pues, y aguantar ahí el plano, pues la hice la pobre tirarse más de 1, 2, 3 y 20 veces ¿Es la misma modelo en todas las fotos? todo el rato, sí. La teníamos que sacar y secarla a la pobre, porque aunque fuese una piscina interior, hacía fresquete. Yo estaba con mi traje neopreno y no estaba yo tan mal, pero ella tenía que andar cambiándose, tirándose al agua, salir. Esta no, que te he visto poner cara de guapa, claro, evidentemente, porque claro, nos tiramos de cabeza, no solemos poner todos una cara muy agradable. O sea que fue un trabajo largo, pero bueno, nos lo pasamos muy bien, la verdad. Genial, pues en este punto de la charla vamos a girar un poco ya a tu faceta más personal, ¿no? Sí. Empezamos con tu trabajo en Ecuador, viaje al centro de la Tierra. Sí, pues mira, en este trabajo, bueno, esta vais a ver la publicación que se hizo también en Traveler, justo pues para su primero, segundo, un cambio el cambio digamos, de rumbo que llevaba Traveler. Le dieron una vuelta y empezaron a apostar por una fotografía diferente a la que suelen ser las revistas de viajar. Entonces, bueno, un día que fui a enseñarles otro tipo de reportaje, vieron este reportaje que hice. Yo este reportaje lo hice cuando mi hermana estuvo viviendo 2 años en Ecuador y yo me fui a visitarla. Y bueno, y aquí entra mi faceta de montaña. Me encanta la montaña. Entonces yo busqué, durante ese mes que estuve viviendo a mi hermana, visitándola por ahí, me fui a escalar parte de las gran montañas, de los volcanes más altos del Ecuador. Entre los que están el Cayambe, está el Chimborazo, estamos hablando ya de alturas importantes, 5.800 metros, 6.300 metros, o sea, ya son cosas interesantes. Entonces, yo hacía tiempo que andaba buscando una forma de contar la fotografía de montaña de una forma diferente, ya que estamos muy acostumbrados a ver esa figura del alpinista perdido por la montaña, esa fotografía a la que da igual si estás en el Everest o estás en el Chimborazo, porque va a ser exactamente la misma foto. Entonces era un poco intentar buscar otra forma de contarlo. Leyendo mucho durante el viaje,
un personaje que aparece muy reiterativo en la literatura relacionada con Ecuador y la escalada, bueno, con la aventura, es Humboldt. Entonces, a raíz de esta lectura, decido seguir esos pasos ficticios de Humboldt y sus primeras extensiones. Humboldt se dedicaba a hacer pequeños inventarios de plantas, piedras, todo eso lo recogía. Bueno, en ese caso, en esta época no había fotografía, pero todo eso se dibujaba. Entonces, como podéis ver, estos son mapas que he podido conseguir en el anterior. Veis algún mapa y libros que he podido conseguir en diferentes bibliotecas fotografiando. Y quise jugar con la idea de eso, de esas montañas, imaginarme cómo serían esas visiones de esos primeros escaladores. Para dar ese look un poco más antiguo, bueno, muy antiguo, utilicé la técnica, trabajé en digital, la toma es digital, pero luego está hecho en colodión digital, es decir, se emulsionan una serie de placas metálicas con una serie de químicos y esos químicos se hace un negativo digital y se transfiere para hacer un colodión, para crear estas texturas. Entonces fue un poco... Con este también tuvimos la suerte que nos llevamos el bronce al mejor reportaje del año en los premios NIH de hace 2 o 3 años, o sea que también me quedé muy contento con ello. Y bueno, fue un poco el inicio de, digamos, mi idilio de amor con la fotografía de montaña. Y el texto es tuyo, estoy viendo también, ¿no? Aquí lo has hecho todo, ¿no? Sí, he hecho todo. O sea, el texto es mío y todo. Sí, me gusta... En este caso, la idea era muy, muy cerrada y entonces tenía que estar todo explicado, porque la idea es un poco complicada. Hay que leerlo, pues tendríamos que tener más tiempo para contarlo. Pero bueno, es un juego un poco con la parte ficticia, soñadora del aventurero, junto con unas cosas que luego se pueden resolver. Pero bueno, en un momento dado, llevo tiempo para ver si lo puedo editar. Entonces, ojalá pueda editar el libro y próximamente se pueda leer y podáis leer y contar de qué os parece mi historia de Humboldt. Genial, pues vamos a la última parte de la lista, la más reciente, sí, que es el proyecto... Sí, aquí os cuento un proyecto en el que, bueno, se llama Road to Himalaya. Aquí me he juntado me he hecho copartícipe de esta aventura con Ale Chicón, que si hay la gente que esté viendo y le gusta el alpinismo, pues no hace falta presentaciones. Uno de los grandes alpinistas de este país y del mundo, especializado en escalada invernal, pero bueno, de todo. Entonces, este viaje nos juntaba o sea, empezábamos yendo a la Antártida para luego acabar en el Himalaya, donde se escalarían el Ama Dablam y el tercer intento de Alex del Everest en invernal sin oxígeno, que todavía no ha sido conseguido. No lo hemos conseguido este año, pero nadie lo ha conseguido. Entonces, a raíz de un trabajo, de un libro que estoy haciendo, que estoy en proceso, donde estoy trabajando con los grandes alpinistas de este país, y hombres y mujeres, conocí a Alex y Alex me propuso irme con él a esta expedición como su fotógrafo. Entonces, esta es la parte digital que estáis viendo, porque evidentemente había que hacer un componente digital para sponsors y demás. Como os cuento, la parte interesante o lo que le hizo a Alex interesarse mucho por mi trabajo, aparte de mi trabajo puramente editorial, fue que yo este libro que estoy preparando de retratos alpinistas lo hago con una cámara muy especial para mí y muy diferente, sobre todo para las nuevas generaciones, que son una cámara de gran formato. En este caso yo trabajo con una Intrepid cámara, que son unas cámaras que se hacen a mano en Inglaterra y bueno, tardan mucho porque son talleres muy chiquititos, se tarda más o menos 6 semanas en construir este mecanismo y es una cámara clásica, era la que se utilizaba para arquitectura, genera unos negativos gigantes, que bueno, tengo aquí alguna a mano para que podáis ver, este es el tamaño de un negativo, como podéis ver, nada que ver con un 35 milímetros que utilizábamos. Entonces, pero eso tiene una cosa, que es una cámara que pide hacer las cosas despacio, no puedes correr. Te saca totalmente la locura del digital en el día a día.
Bueno, aquí estáis viendo, son fotos un poco de making of de yo trabajando en la Antártida y demás, todas, muchas cedidas por compañeros de expedición. Entonces es una cámara, como comento, que te ayuda bueno, te obliga a estar más tranquilo, ser más observador, a pasar tiempo, ya que son exposiciones muy largas, tiene diafragmas permite cerrar mucho el diafragma, depende de la óptica que lleves, puedes cerrar hasta un 64, pero por lo tanto tienes exposiciones muy largas. Tienes que tirar con trípode, tienes que utilizar disparador, cargar la película. Bueno, yo la llevo cargada la película, pero tienes que llevar un visor. O sea, es bastante lento el proceso. Yo voy bastante rápido, pero hay que ser cuidadoso y lento. Entonces, esto hace que todo se ralentice un poco. Nos baja de las prisas. Y permite generar unas imágenes que para mí tienen una magia sumada mayor que las que puedo generar muchas veces con digital. Ya solo por la parte romántica del tiempo que me paso en esa toma. Bueno, los retratos, como podéis ver, son primeros planos, juego mucho con los desenfoques. Bueno, para que no sepa, esto es un poco más complicado de explicar, pero por ciertos movimientos de los fuelles de la cámara, puedes jugar a desenfocar una parte, a que salga todo mucho más enfocado. Sí, aquí se me ve un poco, bueno, como podéis ver, yo juego un poco a jugar al paralaje de lo que es el objetivo para poder crear unos desenfoques y fijarme sobre los ojos. Como veis, es bastante aparatoso, pero te permite crear unas imágenes de muchísima calidad, ya que al escanearlo con buena resolución puedes generar, si lo haces bien, puedes generar hasta con lo que se podría equiparar a 200 megapíxeles en una cámara digital. O sea, te permite hacer unas ampliaciones alucinantes. Es una pena no poder ampliarlo para poder enseñaros este plano, por ejemplo, de lo que es el Everest, que lo veis ahí en el medio, pero tiene un detalle que puedes ampliar la copia hasta, o sea, casi puedes ver la cumbre. Es una maravilla poder jugar con ese tipo de tomas. Entonces, a mí me baja mucho las revoluciones de mi día a día y de mis trabajos, entonces me permite volver a reencontrarme con la fotografía y con la fotografía más pura, porque estos son los inicios de la fotografía. Entonces, Diego, bueno, preguntan en el chat, sí. ¿cómo es trabajar en condiciones tan extremas, en expediciones desde el punto de vista físico tan exigentes, Sí. como para ir cargando con todo el material y luego tener las ganas y la paciencia, como dices, para ponerte a trabajar, a hacer fotos? Pues ha sido todo un poco experimento, porque yo estoy acostumbrado a trabajar con esta cámara en situaciones un poco más controladas, entre comillas, pero no en fríos tan extremos o en situaciones tan extremos. Barcos, en el campo base del Everest, en la Antártida no hemos pasado mucho frío, o no demasiado, pero en el Everest hemos estado días de menos 35 grados, son situaciones muy duras. Entonces, lo que es la parte física, la película no sufre porque el frío no le viene mal a la parte química. Lo que sí sufren son mucho las manos. Las manos es un sufrimiento constante. Vamos, he tenido un par de sustitos bueno, ¿qué le pasa a este dedo que no lo noto mucho? Y bueno, intentas hacerlo lo más rápido posible para volver a meter las manos en los guantes y es un poco, tienes que hacerlo todo muy rápido. Tienes que ir un poco visualizar, digamos, un poco la imagen en tu cabeza para luego pasar el menor tiempo posible con la máquina y con las manos fuera, quitándote el gorro. O sea, es un poco, eso es la parte más dura. Pero bueno, aquí veis un poco todos estos trabajos digitales de la subida camino hacia el Everest y parte del trabajo que fui haciendo de camino con los compañeros que íbamos en el trekking de camino hacia el Everest a la llegada al campo base. Pero bueno, es cuestión de echarle ganas. Yo creo que es todo motivación. O sea, si te gusta, es echarle... Porque la tarea ya propia del alpinismo es exigente, como para encima añadirle ese plus. Claro, hombre, hay que contar que siempre he tenido ayuda en algún momento de algún compañero. Véase, sujétame el trípode, cógeme este portaplatos. O sea, intentas, exceptuando el trabajo que he hecho en el Khumbu, que casi todo, el Khumbu es el glaciar que está justo debajo del Everest, que hay que subir, es una de las ascensiones más peligrosas del mundo.
y la parte de las más peligrosas del Everest, donde suele haber los mayores accidentes allí. Esa parte que está trabajando ahí lo he hecho más bien en solitario. Aquí, pues, bueno, pues, como veis ahí, pues por ahí sí me está moviendo yo un poco más, pero simplemente sacar la cámara ahí, ahora parece, es como más amable el tiempo que hace ahí, pero el dolor de los dedos es insoportable, o sea, es una cosa, pero ya os digo que se lleva, o sea, y ojalá pronto pase todo esto y podáis ver el resultado, porque bueno, ya he podido escanear muchísimo y bueno, la verdad es que estoy muy contento con él. Esa es otra de las preguntas que hay, que ¿cuáles son tus planes respecto a este trabajo y lo próximo que vas a hacer? Pues mira, la idea, o sea, a ver, como todo antes de que pasase todo esta desgracia que es el coronavirus, ya teníamos previsto llegar y hacer una serie de reuniones para ir preparando ya unas exposiciones que estoy convencido que se van a hacer para que podáis ver todo este trabajo, copias grandes, que es como se tiene que disfrutar este tipo de fotografía. Entonces, todo eso lo estoy terminando y estoy en un proceso de edición. Ojalá pase todo esto muy rápido y en septiembre, octubre podamos ya decir una fecha de cuándo se van a poder ver estas exposiciones que en principio serían por toda España. Aparte, se está planteando la elaboración de un libro, bueno, buscando una serie de fórmulas para poder colaborar con una serie de ONGs y demás. Bueno, estamos reformulando todo por como os digo, por este cambio, por este pequeño freno que se nos ha puesto a nuestra llegada. Pero bueno, a veces la pausa en la edición es buena. Y a mí que me encanta editar, pues bueno, ahora tener este pequeño parón me va a dejar oxigenarme y volver y retomar este trabajo de una forma, o tomarlo de una forma más pausada, como se merece. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, tenemos 5 minutos antes de los aplausos. Es el momento para hacerla. Porque la que había quedado colgada de antes, que habían dicho que veían detrás de ti la cámara que llevaste al Himalaya, que si te habías quedado satisfecho con los resultados. La acerco un poquito, sí, seguro que das. A ver. Aquí se ve, bueno, como podéis ver, es una cámara de placas, totalmente, en el que es un fuelle. Se utiliza aquí va el foco lo que hace es mover el fuelle, que lo aleja o lo acerca, en este caso como podéis ver eso, luego lleva, aquí es donde se carga la película y luego lleva una óptica, claro, la óptica es espectacular, o sea, es un tamaño, pero bueno, como veis es un sistema muy rudimentario, que tampoco, al ser de madera, pesa bastante menos, o sea, eso es una ventaja en todo esto. Estamos sumando, que a lo mejor todo eso yo cargaré con mis cosas necesarias para sobrevivir durante el día, pues a lo mejor cargo 15 kilos, una cosa así. Que, bueno, no está mal tampoco, ¿eh? No está mal, acabas cansado, pero bueno, ya te digo que cuando... También permite a todo el mundo dar una pequeña pausa, ¿eh? Cuando tengo que decir, oye, un momento, me dais un segundín que tengo que hacer una foto, tal... les freno un poquito, pero bueno, todo ya te digo que me han ayudado todos mucho siempre para aguantarme con mis locurillas de cámaras. Bueno, Diego, pues creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por tu tiempo. Nada, no, encantado. Bueno, espera, acaba de entrar una. Sobre la necesidad de los tiempos de exposición largos, que si puedes explicarlo un poco por qué. Pues la necesidad, primero porque intento buscar unos momentos con una luz bastante aceptable. Bueno, en el caso de la Antártida estábamos en un eterno atardecer, no teníamos una luz, exceptuando a primera hora de la mañana, que es cuando teníamos buena luz, una luz más dura, casi todo el día estábamos con un eterno atardecer, por lo tanto la luz ambiental era baja. Eso sumado a un diafragma muy cerrado de 45, en este caso no sé cuánto os he dicho, un F45, y utilizando una película que yo utilizo Ilford, de 125, te da unos tiempos de exposición muy largos. O sea, estamos hablando de, a lo mejor una foto siempre son 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos.
si vamos más a tarde, pues puedes ir a minutos incluso, o sea, si quieres hacer algo ya más nocturno o algo más, más alargado. Pero antes siempre me muevo en eso, de un quinceavo de segundo para abajo siempre. Mira, preguntan otra también, Uh-huh. y ya es la última porque ya nos vamos ya a los aplausos a las 8. ¿Que dónde transportas las placas expuestas para que no se deterioren? Pues eso tengo que hacer tengo que sacar una historia que es como una especie de funda, una camisa que tengo que meter las manos para descargarlo cada chasis y meterlos en una caja donde viene la película. Siempre llevo una con película todavía por estrenar y otra que ya he gastado para meter la película ya expuesta. Entonces ahí voy acumulando hasta que vuelvo a España, a mi casa, y empiezo a revelar. Porque, claro, hasta que no vuelves no sabes qué ha pasado. Es totalmente sorpresa. Vale, ahora sí que la última, no me hagáis mal porque vamos a los aplausos, que eso sí que es impepinable, que a las 8 cerramos y salimos todos, ¿vale? Quiero hacer fotografía de moda. Ahora me dice que ahora mismo tiene APS-C, pero que si le interesa más saltar a full frame o a un medio formato barato. Yo creo que hoy en día puedes hacerlo con lo que tú quieras. O sea, yo trabajo mucho con APS-C, me gusta mucho. Son una cámara muy cómodas, depende de con lo que te sientas cómodo. O sea, para hacer moda no hace falta tener medio formato, o sea, no es necesario. Hay una falsa creencia de que hay que tener ciertas cámaras o ciertos equipos para hacer, no os equivoquéis, o sea, el equipo es lo de menos, hay que tener buenas ideas, hay que saber sobre todo iluminar. Es mucho más interesante tener un buen fotómetro, un buen conocimiento de iluminación que tener una cámara de 100 megapíxeles, porque hoy por hoy no sabemos hacia dónde va a ir el papel. Hoy en día todavía tenemos revistas, pero quién sabe si al final nos acabamos solo publicando en webs y Instagram, si nuestro trabajo solo se queda en el mundo digital. El sentido de tener una cámara de 100 megapíxeles, eso sí, si quiere dedicarse al gran formato y al arte, pues evidentemente las cámaras de medio formato y de gran formato son la alternativa. Genial, pues muchas gracias, Diego, muy interesante todo. Gracias a vosotros. Pues vamos a colgar la entrevista en YouTube para que la podáis ver de principio a fin, los que más tarde o los que la quieran ver en diferido. Pero aquí se escucha ya, o sea que lo dejamos y nos vemos en la siguiente. ¿Vale? Bueno, cuidaos mucho, venga, espero veros pronto. Hasta luego.